Trabajo colaborativo tradicional. En esta sesión quiero mostrarles uno de los ejemplos que en la actualidad creo que en muchos lugares de Latinoamérica, también parte del resto del mundo, viene trabajando de esta manera. Pero bueno, con esto quiero hacer énfasis en que no quiero decir que estemos realizando mal los proyectos, como ya lo había mencionado en anteriores sesiones, pero que tenemos nuevas herramientas o nuevas disposiciones en las cuales podemos mejorar nuestros tipos de proyectos. Esto generalmente se da cuando estamos realizando proyectos o ejecutando, es donde aparecen este tipo de incidencias, ¿sí? Muchas veces, quizás por las herramientas que utilizamos, no podemos detectar estos frecuentes errores que vemos en la etapa de construcción. Y con esto quiero mostrar que precisamente porque debemos o podemos utilizar ciertos programas que nos puedan facilitar en la parte de ejecución de poder, por ejemplo, mitigar estos errores a una edad temprana, ¿sí? Bueno, quiero presentarles acá la primera imagen, que es un proyecto bastante clásico, por así decirlo, en el cual vemos la instalación hidráulica de un proyecto. Bueno, ambas imágenes tienen algo en común, pero no es el mismo proyecto, ¿sí? Bueno, en la primera imagen podemos observar que tenemos un diseño de arquitectura en el cual tienen los ambientes correspondientes, las mediciones, los ejes, y también tiene una gráfica o un sentido en que las instalaciones sanitarias se están visualizando, ¿sí? En este caso podemos entender que son el sistema de agua fría. Bueno, ¿qué quiero mostrar con esta imagen? Que precisamente es lo único que podemos realizar, ¿no? Representar desde un dibujo, tomando en cuenta dónde vienen los puntos de conexión, que de hecho está bien, pero si nos ponemos a analizar dentro de cada proyecto, de este tipo de proyectos, sabemos que en la parte inferior podemos notar que es la planta baja por el garaje que tenemos, ¿no? Donde el acceso. En la parte inferior tenemos lo que son los cimientos o las cimentaciones. Entonces, por ejemplo, acá no lo podemos visualizar porque el proyecto de manera colaborativa, como lo estamos explicando, solo podemos observar que tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el proyecto de arquitectura, más no las estructuras. Entonces, muchas veces los proyectos, tanto en instalaciones sanitarias, eléctricas, agua contra incendio, entre viceversa, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Simplemente nos basamos quizás en la arquitectura para poder ver en la parte inferior qué es lo que se tiene, ¿no? Que en este caso tendríamos que considerar las estructuras, ¿sí? Voy a dirigirme acá al AutoCAD un momento que tenemos. Esto es a lo que me refería, ¿no? Acá tenemos la arquitectura y qué es lo que se realiza generalmente cuando estamos trabajando de una manera. Y esto aplica para todas las especialidades, no solamente para las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vacío, que podemos denominar como shelf, como lo conozcan en sus países, y qué es lo que realiza generalmente los de instalaciones. Lo que hacen es dibujar, ¿no? O modelar, dibujarlo para que esta conexión pueda derivarse de la siguiente manera, algo similar. Pero no estamos considerando algo muy importante, por ejemplo, el tema de las pendientes, la cota, en qué ubicación se va a dar, si en la parte inferior, por ejemplo acá, puedo darme una idea, ¿no? Digamos que en este punto tengo acá un muro, acá tengo una columna, acá voy a tener lo que es una viga, ¿no? Que va a conectar, y acá tengo otra viga, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y puedo tener parcialmente. En este tipo de sistema, por ejemplo, no voy a tener quizás ese tipo de complicaciones que lo puedo trabajar, pero no en todas las instalaciones o el tipo de proyectos se puede detectar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que de hecho acá tengo un proyecto, bueno, mientras viene cargando, lo voy a cerrar, voy a abrir otro proyecto que tengo acá en el modelo para poderlos mostrar, ¿sí? Este es un ejemplo que habíamos mostrado de arquitectura. Sí, entonces a eso me voy, en que si yo, por ejemplo, a este plano que yo tengo acá, empiezo a agregar, por ejemplo, mascotas o voy colocando, por ejemplo, vigas o las cimentaciones, acá las cimentaciones corridas o de los sobrecimientos, todo ello, fíjense lo que va a quedar, suponiendo que estoy colocando acá.
Y aparte que voy a colocar, ¿qué cosa? Voy a colocar acá las instalaciones eléctricas, ¿no? Que voy a tener acá los diagramas, digamos que acá tengo un punto de iluminación, voy a colocar acá los circuitos, acá voy a colocar el interruptor y así. Entonces, ¿qué se va a ver al final? Se va a ver un montón de líneas, cotas, textos, números en este plano CAD, ¿verdad? Eso es muy evidente. Entonces ahora me dirán, pero Inge, no se trabaja de esa manera, tenemos que empezarlo a hacer en distintos proyectos para que pueda ser entendible. En realidad está en lo correcto, pero ¿cuál es el proceso en que nosotros podemos confiarnos en realizar un trabajo colaborativo o una coordinación en este caso? No se puede porque al final se va a quedar en todo este plano de líneas, textos, como se va notando, ¿sí? Obviamente nosotros podemos sobreponer los proyectos, pero imagínense si esto le entregamos al constructor. Le decimos hay que construir esto, al final no se va a entender porque están uno con otro las especialidades. Entonces, a eso me refiero en que cada tipo de proyecto se viene sobreponiendo uno sobre otro. Voy a dirigirme acá al plano en CAD. Acá, por ejemplo, lo mismo sucede, ¿no? Sí, tenemos acá la arquitectura y obviamente acá, dependiendo al diseño, a las instalaciones sanitarias, a las instalaciones eléctricas, mecánicas, todas las especialidades que están involucradas dentro de este proyecto, tendríamos que denotar o tendríamos que considerar cuáles van a ser con las cuales vamos a trabajar o a cuáles vamos a dar prioridad. Ese es un tema muy contractual. Muchas veces se empieza incluso a confundir. ¿Por qué lo digo? Porque voy a retornar acá. Bueno, está ahí cargando de momento. Bueno, a lo que me refería en que no se puede trabajar de esa manera, ¿no? Poder colocar todos los elementos en un solo proyecto. Lamentablemente, esa es la forma de trabajo que se van realizando en muchos de los proyectos, no solamente en proyectos medianos o de edificaciones, sino en proyectos muy amplios. Por ejemplo, he visto en proyectos de hospitales, en proyectos de aeropuertos, en proyectos de hospitales que, por ejemplo, deben de ingresar muchas especialidades, ¿no? No solamente las que vemos en una edificación. Entonces, imagínense cómo se realiza toda esa parte, la gestión. Sí, voy a ir abriendo acá el otro proyecto que tengo por ahí. Bueno, mientras se va aperturando. Bueno, voy a retornar acá. Entonces, ese es el problema que generalmente lo vemos. Entonces, una vez teniendo ese tipo de diseño o de entregables, por así decirlo, de instalaciones hidráulicas, procede a la ejecución, ¿no? Acá ya vemos en la ejecución. Y estos son algunos de los problemas que se pueden detectar cuando ya estamos ejecutando, ¿sí? Y en la etapa de diseño, por ejemplo, hay esa famosa frase que se dice, ¿no? Que en obra lo vamos a solucionar o lo vamos a modificar posteriormente, porque la etapa de diseño, recuerden que muchas veces lo realizan los proyectistas, generalmente no lo construyen. ¿Quién lo construye? Es el constructor. ¿En base a qué? En base a los planos que se les está proporcionando, ¿sí? Entonces, una vez que se tiene el constructor lo que hace es subcontratar en muchos de los casos, ¿no? ¿Qué hace? Contrata quién va a hacer la obra gruesa o la obra gris o lo que son las estructuras, ¿sí? Que es un bloque, bloque, por así decirlo, que es una cuadrilla en la cual se encarga netamente de esta especialidad. Y otra persona quien se encarga de las instalaciones hidrosanitarias, que en este caso vendría a ser los desagües que tenemos acá. Entonces son dos frentes, ¿no? Que se está trabajando. Esto lo digo porque generalmente se trabaja de esa manera en muchos de los países, al menos en los cuales he podido estar, se trabaja de esa manera, ¿no? Me refiero a que no solamente una persona lo realiza, porque es evidentemente esto que va a suceder. Los que se tiene acá, fíjense que las tuberías están empezando a sobreponerse, están empezando a atravesar sobre las vigas de amarre o de fundación que tenemos y están empezando a picarlos, ¿no? A debilitar. Prácticamente estos elementos estructurales no estarían cumpliendo, digamos, al 100% con su función, evidentemente porque está atravesando. Y acá podemos observar que quizás es una viga de ciclopio o quizás de acero, no se visualiza, pero fíjense el daño estructural que está empezando a realizar. ¿Y por qué podemos identificar que es una persona quien se está encargando de realizar las instalaciones y no todo el equipo? Precisamente porque acá no está tomando en cuenta o no está teniendo cuidado con otro elemento. Ahora, acá podremos debatir en que, por ejemplo, por qué las instalaciones sanitarias no se encuentran por debajo o no se encuentran por encima. Por encima, pues obviamente ya viene acá quizás el nivelado o la losa o el piso que ya va a conformar el primer nivel. ¿Sí? Ahora, si lo colocamos en la parte inferior, que podría ser, pero tendría que estar al nivel quizás de las cimentaciones de la parte inferior, y eso corresponde a más movimiento de tierra, excavación,
mayor pendiente, obviamente, y también corresponde a que si las cotas van a poder trabajar a esa misma altura. Entonces, fíjense, es todo un debate que podemos rescatar desde esta imagen, ¿no? En el cual esto se pudiese haber evitado, el hecho de poderlo modelar, el hecho de tenerlo en un proyecto arquitectónico sobrepuesto, en este caso en las estructuras. Y obviamente acá tiene que estar dentro de la arquitectura y las otras especialidades. Por ejemplo, acá eléctricas que podemos citar, por ejemplo, en pozos de aterramiento, en medidores, las acometidas, los ingresos que van a realizar o las distribuciones. Entonces, fíjense, va afectando a varias especialidades. Y eso que estamos viendo acá es solamente un punto, ¿no? No estamos viendo en todo lo que generalmente corresponde un proyecto, ¿sí? Bueno, bueno. Este es el ejemplo que les voy indicando, ¿no? Entonces, un modelo, en este caso, de de Autodesk Revit en las especialidades, lo que nos facilitaría sería identificar todo eso, ¿no? Cosa que estoy recalcando quizás varias veces. Bueno, lo que quería mostrarles es esto. Por ejemplo, este es un modelo, de uno de nuestros eh, participantes. Y fíjense, obviamente que acá se ha podido detectar esas incidencias que les había indicado. Fíjense que acá tengo las cimentaciones, que me he rayado acá con rojo, tengo las cimentaciones que están atravesando de acá y tengo este tipo de tuberías, ¿no? Este tipo de tuberías que están atravesando. Y no solamente en esa, acá tenemos otra tubería que está atravesando y similares. A ver, voy a reducir acá el tamaño para que podamos visualizarlo de una mejor manera. Voy a activar acá mi caja de sección. Bueno, fíjense que está bastante pronunciado todo el monumento, está bastante pronunciado todo el modelo y acá tenemos ciertas incidencias que no los podemos visualizarlo, ¿no? Que no los podemos quizás detectar si es que trabajamos de una manera clásica. En este caso, de momento, voy a reducir acá el tamaño para que podamos visualizarlo. Me parece perfecto. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos las columnas y esto es a lo que me refería, ¿no? Acá tengo las instalaciones sanitarias, que este es un proyecto de un proyecto hospitalario, si no me equivoco, o de una unidad educativa. Fíjense, yo ya puedo acá clasificar, puedo empezar a detectar esas incidencias y esto puedo notificarlo antes de que se pueda construir, ¿no? Es decir, yo puedo indicar ya, por ejemplo, al especialista que es en estructuras, al de sanitarias, al coordinador, indicarle que tenemos estas incidencias, este tipo de problemas, cuáles serían las posibles soluciones que podríamos desarrollarlo, que podemos plantearlo. Lo mismo suceda en este tramo. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza una reunión en la cual se van a tomar otras decisiones para poder evitar ese tipo de problemas. O quizás podemos llegar a una posible solución, que acá tenemos las vigas, en que estas vigas puedan ser ya reforzadas de una distinta manera, ¿no? Entonces, acá podemos dejar quizás algún tipo de orificio o dejar, porque las normativas también nos permiten poderlos realizar, pero no lo vamos a poder, no vamos a poder obviar anteriormente porque no lo estamos considerando, ¿sí? Evidentemente que acá también influye el tema económico, es decir, si yo voy a realizar en este elemento estructural que es una viga, un refuerzo adicional, voy a tener esa complicación en que va a ser bastante costoso, ¿no? Si es que no estoy considerando este tipo de pases y si lo tengo que realizar, el hecho de estar picando, de estar demoliendo, al final se monetiza, bueno, se resume en un tema económico, ¿no? En lo que son los gastos. Entonces, uno de los usos principales es esa para poder trabajar, para poder realizar los proyectos de una mejor manera, ¿no? Entonces, ese es generalmente el proceso de construcción en un sistema tradicional, por así decirlo, que se va viviendo hasta la fecha, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sesión.